¿Es posible que un sueño infantil condene a muerte a todo un pueblo? En 1610, en las montañas de Navarra, el miedo se volvió ley. Hoy vamos a entrar en la cueva de las brujas para descubrir la verdadera historia de Zugarramurdi, el Salem español que la Inquisición quiso convertir en cenizas. ¿Me acompañas? Todo empezó con un susurro, un niño, un sueño y una acusación. En 1610, en un pequeño pueblo de Navarra, vecinos, familias, incluso niños, empezaron a señalarse unos a otros. ¿Brujas? ¿Pactos con el diablo? O peor aún, una mentira que se fue de las manos. Hoy vamos a entrar en la historia real de Zugarramurdi, el lugar donde el miedo se convirtió en ley y donde un solo hombre se atrevió a decir: todo esto es mentira. Todo esto es mentira. Bienvenidos al Salem español. Antes del terror, Zugarramurdi era un lugar tranquilo, rodeado de montañas, bosques densos y una vida que seguía el ritmo de la naturaleza. Aquí, las mujeres conocían las plantas, sabían curar, sabían escuchar la tierra. Pero en aquella época, ese conocimiento podía ser peligroso, porque donde unos veían sabiduría, otros veían brujería. Y entonces apareció ella, María de Simildegui, una joven que había vivido en Francia, donde las cacerías de brujas ya eran una pesadilla. Escuchad, amigas, real. en estas colinas los antiguos dejaron secretos que aún susurran el viento. Esta noche os revelaré uno de esos misterios. He escuchado historias de brujerías en el bosque cercano. Dicen que las brujas se reúnen bajo la luna llena para sus rituales. Debemos tener cuidado. Y volvió contando historias de aquelarres, de vuelos nocturnos, de reuniones con el diablo. Y la pregunta es, ¿las inventó o realmente creía en ellas? Lo que vino ¡Eres después una bruja! ¡Andate con cuidado, fue hija de Satanás! una acusación llevó a otra, y otra, y otra. De repente todo el mundo tenía algo que esconder. Viejas discusiones, envidias, tierras. Todo se transformó en pruejería. Vecinos señalando a vecinos, madres acusando a otras madres, niños denunciando a sus propios padres. Y aquí ocurre algo aterrador. Si no acusabas, eras sospechoso. La confianza desapareció y el miedo lo llenó todo. Porque cuando el miedo manda, la verdad deja de importar. Y entonces llegó la Inquisición. No con dudas, sino con respuestas. Respuestas escritas en libros, como el Malleus Maleficarum, un manual que explicaba cómo detectar, interrogar y torturar a una bruja. Porque sí, la confesión era lo único que importaba, aunque hubiera que arrancarla. El punto culminante llegó en 1610. Pecador, serás juzgado en nombre de Dios nuestro Señor. Será mejor que confieses tus pecados y te alejes del maligno. Que la justicia de Dios nuestro Señor caiga sobre ti, pecador. ¡En nombre de Dios ¡Silencio! Sir Enric, por favor. En el auto de fe de Logroño, un espectáculo público, multitudes observando mientras los acusados eran juzgados y algunos condenados a morir en la hoguera. 11 personas ejecutadas, 5 de ellas ya muertas antes de ser quemadas. Y todo para demostrar que el miedo tenía razón. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un inquisidor empezó a dudar. Su nombre era Alonso de Salazar y Frías, y decidió hacer algo revolucionario: investigar. Recorrió pueblos,
Escuchó testimonios, analizó pruebas y llegó a una conclusión demoledora. Con Dios buenas mujeres. ¿Habéis oído hablar sobre brujerías? No, padre. No hubo brujas hasta que se empezó a hablar de ellas. Todo era sugestión, miedo y mentiras que se habían hecho realidad. Zugarramurdi no es solo una historia de brujas, es una historia sobre nosotros, sobre lo fácil que es caer en el miedo, en la mentira, en señalar al diferente. Hoy, la cueva de Zugarramurdi sigue ahí, silenciosa, como testigo de lo que ocurre cuando dejamos de pensar. Porque al final, el verdadero monstruo nunca estuvo en la cueva. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que algo así podría volver a pasar hoy? ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que ya hemos superado totalmente esas supersticiones? Déjame abajo tus comentarios. Y ya sabes, si te ha parecido más que interesante, dame un like y suscríbete al canal.